Latinoamérica presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces, insumos para el debate. Bienvenido. Continuamos en Café Sin Rosca y damos la bienvenida al economista Marco Flores. Estimado economista, muy buenos días. Leímos twitters del señor ministro de Finanzas que dice que se han bajado impuestos y se ha reducido el déficit fiscal. ¿Es esto cierto? Porque luego de esas declaraciones, sorprendentemente Teleamazonas hace un reportaje sobre que la inversión extranjera nunca llegó y que apenas llegó el 1% en 2 años. Estimado economista, ¿cómo está la economía de este país a escasos 6 meses que se vaya el presidente de la República? Muy buenos días. Buenos días, César. Un saludo cordial para usted y para su audiencia. Bueno, la economía está más complicada que antes por la situación que vive el país, la llegada del fenómeno del Niño, todos los destrozos que hemos tenido en infraestructura vial, los problemas de la inseguridad que requiere de recursos para poder luchar contra ella de forma efectiva. Hay presiones en el presupuesto del Estado que reclaman mayor cantidad de dinero. Pero respecto a las declaraciones del ministro, bueno, no sorprende lo que él está diciendo. Él suele decir cualquier cosa, pero no tiene ninguna base lo que está diciendo. Primero, el que la inflación no se haya disparado no es ningún mérito del gobierno, en absoluto. Se debe a 2 cosas. La primera, porque hay una caída en el consumo y hay una demanda estancada. Y la otra, gracias a la dolarización. Pero lo que sabe la ciudadanía es que el equilibrio entre oferta y demanda, que es el que determina el precio de los bienes y servicios en el mercado, en el caso del Ecuador, es un equilibrio a un nivel bien alto. Cuando comenzó la dolarización, la tasa de inflación el primer año fue 90% en dólares y fue bajando de a poco. El Ecuador tiene una inflación acumulada, entonces su nivel de equilibrio está muy arriba, y ahí arriba se mueve poco, efectivamente, por las razones que le acabo de decir: contracción en la demanda y evidentemente porque la inflación es un dique para contener, la dolarización es un dique para contener la inflación. Pero además he leído y he escuchado que ha dicho que va a terminar el déficit en 1.7% del PIB, que originalmente estaba previsto, dice el ministro, en 1%, pero que por las situaciones que está viviendo el Ecuador actualmente subirá a 1.7%. Mire, no hay ningún organismo técnico en el Ecuador, ningún colectivo técnico, el Foro de Economía, el Observatorio de la Política Fiscal, el Círculo de Economía de Guayaquil, que concuerde con lo que dice el ministro. Infortunadamente, el déficit va a ser más alto. Y luego le voy a explicar por qué va a ser más alto. Pero a mí no me preocupa tanto eso. A mí lo que me preocupa es que la economía no va a crecer lo suficiente. El propio Banco Central redujo la proyección de crecimiento, que estaba en 3.1% del PIB, la ha bajado al 2.6% del PIB. Lo propio han hecho los organismos internacionales, como el Banco Mundial. La CEPAL incluso pronostica un crecimiento inferior. Nuestra mayor preocupación en este momento tiene que ver con la reducción del crecimiento económico. Ecuador requiere crecer entre un 4 y 5% anual, de manera consistente, de manera sostenida, para poder generar empleo, recuperar empleo, crear empleo nuevo y reducir pobreza. Y en los últimos 6 años, el Ecuador ha crecido a un promedio de 0,5%. Es medio punto del PIB, 10 veces menos de lo que requiere. Pero paralelamente, la población, es decir, la tasa de crecimiento vegetativo de la población, ha crecido 1,5% en este mismo periodo de los últimos 6 años. 1,5% anual en promedio significa que la población crece 3 veces más rápido de lo que crece la economía. La diferencia, es decir, ese hueco, esa brecha, se paga con salarios precarios, con menos calidad del empleo y, por supuesto, con menos generación de empleo. Y se paga, obviamente, con pobreza. Hay gente que no puede conseguir salarios, los migrantes que siguen saliendo del Ecuador, en fin. ¿Por qué le digo que, infortunadamente, tampoco se le podrá lograr el déficit que, sin ninguna base, lo dice el ministro, simplemente lo anuncia? Un déficit de 1.7%. Le explico por qué. Él dice que originalmente el déficit que ellos proyectaron es 1.1 y que por la situación del fenómeno del Niño, las presiones por la inseguridad, los gastos nuevos que hay que hacer,
subirá a 1.7. Yo le digo que no será menos del 3% y le voy a explicar por qué. ¿Por qué? El presupuesto del Estado del año 2023 se aprobó con un desfinanciamiento nada más ni nada menos de 7.577 millones de dólares. 7.577 millones de dólares. Pero han ocurrido algunas cosas en lo que va del año. En primer lugar, la producción de petróleo en el presupuesto del Estado, calculada en el presupuesto del Estado, para los ingresos petroleros del presupuesto del Estado, es de 15.518.000 barriles diarios de petróleo. Y en lo que van de los 4 primeros meses, en promedio diario, el Ecuador ha producido 45.000 barriles menos por día de petróleo. Eso significa menos ingresos para el presupuesto del Estado. Dicho de otra manera, eso aumenta el déficit. Y le voy a dar una cifra que es del Banco Central, para que usted vea lo que está pasando. El año 2023, entre enero y abril del año 2022, el Ecuador recibió en el presupuesto del Estado 1.360 millones de dólares. Año 2023, periodo enero a abril, los ingresos petroleros fueron 1.360 millones de dólares. En el año 2023, es decir, un año más tarde, en el mismo periodo, enero a abril, el Ecuador únicamente ha recibido 759 millones de dólares. Esto significa una caída de los ingresos petroleros del 55.8%. Esa caída de los ingresos petroleros aumenta el déficit. Pero hay algo más. En el presupuesto del Estado constan como ingresos temporales la venta del Banco del Pacífico en 1.040 millones de dólares, que no se ha dado y muy difícilmente se dará. Vaya sumando 1.000 millones de dólares más que no van a ingresar al presupuesto del Estado. Y por si fuera poco de estos grandes rubros, el presupuesto del Estado contempla una emisión de bonos del Estado para ser colocado en los mercados internacionales por un poco más de 600 millones de dólares. Si usted suma todas estas cifras, tiene un hueco adicional de 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares de hueco adicional es aproximadamente un poco más de 2% del PIB, un 2.3, 2.4% del PIB. Más el 1.1% que originalmente estaba previsto, estamos hablando de un 3,5% del PIB. Esto es sustentar lo que se dice, no solamente hablar y decir, sustentar con las propias cifras oficiales. Pero le vuelvo a insistir, César, la mayor preocupación nuestra es el crecimiento insuficiente, porque la prolongación de una crisis, ¿a quienes afecta? A los más pobres, a la gente que tiene menos capacidad de defensa frente a los eventos estos que el Ecuador está afrontando. Y por supuesto, hay un factor que también está causando un enorme desasosiego y un enorme impacto negativo en la economía, que es la inseguridad. Los negocios cierran antes, algunos ya no abren, algunos se han ido del mercado, la gente sale menos, es decir, el consumo se afecta. La esperanza del Ecuador siguen siendo los migrantes que en los 2 últimos años le enviaron al Ecuador, entre el 2021 y el 2022, nada más ni nada menos que 9.100 millones de dólares, constituyendo el segundo rubro más fuerte de ingresos al país. Esa es la real situación en lo que tiene que ver con el déficit. De manera que este año terminará y la situación será bastante complicada, más de lo que se había previsto por las razones explicadas. Por eso es que el nuevo gobierno tiene una tarea muy difícil que cumplir. No va a recibir una buena economía, en realidad va a recibir una economía en peores circunstancias, va a dejar una economía en peores circunstancias de las que recibió este gobierno. Pero lo importante será que el nuevo gobierno introduzca cambios sustantivos en la dirección de la política económica. No se puede seguir destruyendo la inversión. De paso, la inversión internacional ha desaparecido en el Ecuador. Todos estos miles de millones que nos hablaban no han desaparecido. El Ecuador no tiene inversión internacional. Y la inversión privada está estancada. Está estancada primero porque la gente no tiene confianza. Segundo porque ha caído la capacidad de demanda de la gente. Entonces, ¿para qué produce más si no tiene a quién vender? Y luego, porque todo esto tiene también que ver. Entonces, todos estos condicionamientos para la economía arrojan un resultado penoso. De ahí que el nuevo gobierno
necesariamente tiene que cambiar la dirección de la política económica, privilegiando la inversión pública, privilegiando el crecimiento económico, es decir, haciendo las cosas que se deben hacer. Esta es la situación real. Bueno, economista, uno de los anuncios también fue la baja de impuestos, pero ¿baja de impuestos dónde? Porque si se refiere al decreto que está tratándose en la Corte Constitucional, todavía no está en vigencia, entonces, ¿de qué impuestos está hablando que se ha bajado, no? Porque él habla de hemos bajado los impuestos, pero ¿cuáles? Mire, el ministro ha dicho ya en algunas ocasiones que esta nueva reforma tributaria que ahora la analiza la Corte Constitucional va a reducir impuestos en 195 millones de dólares. Lo primero que le hemos aclarado es que la economía no es lineal. Usted no puede hacer ese tipo de cálculos. A lo mejor puede reducir más o a lo mejor puede reducir menos. Porque cuando usted modifica los impuestos, hay impactos variables en el consumo, en el crecimiento económico, en el empleo. Pero lo que se está modificando aquí es muy poco. Yo creo que esta reforma tributaria debe aprobarla la Corte Constitucional, y le voy a explicar por qué. Pero dice el ministro que esta nueva reforma tributaria corrige las barbaridades que hicieron a final del año 2021 cuando impusieron una reforma tributaria con gran impacto en el presupuesto de la clase media. De la clase media, impacto además se expande a toda la economía, pues no es que se queda solo en la clase media. Entonces, desde esa perspectiva es positivo aprobar esa reforma tributaria, porque trata de corregir el daño que causaron, según ellos mismos lo están diciendo, a 340,000 personas. Ahora bien, dice el ministro, suponiendo que la economía fuera lineal y fuera estática, pero no es ni lineal ni estática, pero voy a tomar las cifras de que se colocará en el bolsillo de la gente 195 millones de dólares. Muy bien, pero al propio tiempo van a sacar 200 millones de dólares. ¿Por qué 200 millones de dólares? Porque están subiendo ciertos impuestos, como el impuesto a los espectáculos públicos, por ejemplo, ¿no? Y algunos otros. Entonces, el efecto neto del dinero que queda en la economía es cero, si es que la economía fuera lineal, que es uno de los errores que el ministro comete. Pero lo sustantivo de esto es que en la reforma que tiene ahora la Corte Constitucional, se cambian los impuestos. Es preferible pagar impuestos sobre los espectáculos públicos, porque si bien eso afecta, pero no es algo de primera necesidad. Pero los impuestos actuales que están sobre el presupuesto de la gente en el impuesto de la renta, significa sacar de la clase media y de la gente pobre y de menos ingresos una botella de leche de la mesa, un par de zapatos de los hijos, a deteriorar el consumo de alimentos. Entonces, los impactos son diferentes. Por eso nosotros apoyamos esta reforma tributaria actual. Al momento, no se ha producido ningún cambio porque todavía no ha sido aprobada. Ojalá la aprueben y entonces pueda entrar en vigencia lo antes posible. Esperemos, bueno, que así sea, si es por el bien del país, obviamente que esperamos eso. Pero, estimado economista, otra de las cosas que preocupa es que estamos en una emergencia en Manabí, en Esmeraldas. Se ha dicho que los desembolsos recién se harán el 16 de junio. ¿Por qué tanto retraso? ¿Acaso no hay el dinero en el Banco Central o tienen que repatriar esos dineros de la reserva? O sea, acá ya no se guarda nada. Porque eso es lo que da la duda, ¿no? Se anuncian que el 16 de junio recién se harán los desembolsos para esta emergencia. Ya van a pasar 10 días que no tenemos con qué solventar esta emergencia. Claro. Aquí hay dos problemas subyacentes graves, ¿no? El primer problema subyacente grave es que tenemos un crecimiento económico absolutamente insuficiente. Le decía al inicio de esta entrevista que la economía ecuatoriana debe crecer al menos al 5% en forma sostenida, es decir, prolongada. Cuando los chinos sacaron cuando China sacó a los chinos de la miseria y eliminó la miseria de 700 millones de chinos, la economía china creció durante casi 20 años sobre el 10%. Eso es lo que se llama un crecimiento sostenido. Bueno, en el caso del Ecuador tenemos un crecimiento débil, frágil, inestable, insuficiente, pero además se queda en la parte de arriba de la pirámide poblacional. No se filtra a las grandes mayorías, precisamente porque es muy débil.
Entonces, el crecimiento insuficiente es un problema subyacente que hace que el Seguro Social y que el SRI reciban menos dinero de lo que podrían recibir si tuviéramos un crecimiento generador de empleo. Primer punto. El segundo punto, que es el segundo problema subyacente, es que este gobierno tiene el criterio del Estado mínimo y que hay que reducir el Estado. Mire, más o menos, un poco más del 70%, hablando de la burocracia del sector público en el gobierno central, está ¿en dónde? Está en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional, en el sector de la salud, médicos, enfermeras, etcétera, y en el sector de la educación, los maestros. ¿A quién quiere votar a la calle? Esto que se vive repitiendo de que hay un exceso de gasto público, no es tan así. El problema del Ecuador ya no es el gasto público, ese es un menor problema ahora. El mayor problema es que el sector público no es eficiente y tiene que ser mucho más eficiente. Pero le decía, este segundo problema subyacente es que el gobierno considera que lo lógico es establecer un Estado mínimo y por eso ha destruido también la inversión pública. ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno? Porque no tiene dinero, no le está entrando el dinero necesario y suficiente. Bueno, el ministro se está endeudando. El endeudamiento programado en el presupuesto del Estado, aprobado en el presupuesto del Estado, el desfinanciamiento, más bien dicho, para el año 2023, 7.500 millones del CIE. Con todo lo que le acabo de explicar, ese desfinanciamiento al menos va a ser 9.000 millones de dólares. El Observatorio de la Política Fiscal incluso dice que llegará sobre los 10.000 millones de dólares. Nosotros hablamos por el momento de 9.000 millones de dólares. Esto quiere decir que el Ecuador debe endeudarse este año 9.000 millones de dólares adicionales. La mitad servirá para pagar las deudas. La otra mitad servirá para el presupuesto del Estado. El problema, otro hueco que hay en el presupuesto son los 600 millones programados en el presupuesto para colocar bonos en los mercados internacionales, que tampoco se los puede colocar porque el riesgo país está en 1.800 puntos. Entonces es absurdo lo que está diciendo el ministro. El problema, le decía, de endeudarse en 9.000 millones y peor si es que fueran 10.000, como dice el Observatorio de la Política Fiscal, es que la mitad de ese endeudamiento es fuente interna, o sea, deuda interna, y la otra mitad es de fuente externa. Aquí el ministro está colocando bonos en el Seguro Social y vendiendo papeles en el mercado local, lo cual además seca la demanda, contrae la demanda y al contraer la demanda, entonces se afecta el consumo y la economía no puede reactivarse como debería. Pero el problema tenemos adicionalmente en el lado del endeudamiento externo, porque los multilaterales pueden dar crédito y le van a dar crédito al Ecuador, pero es absolutamente insuficiente frente a las necesidades. Entonces va a quedar un hueco al final de año que no se va a poder llenar. Y lo que va a ocurrir es que va a incrementar la bola. La bola en el Ministerio de Finanzas se conoce a todos los pagos que deberían realizarse en el año corriente que se pasan para el próximo año. Cuando el ministro ha hablado de que ha reducido el déficit, por ejemplo, el año pasado, lo que hizo fue pasar a la bola 2.000 millones de dólares del año corriente 2022 al siguiente año. Y lo que usó fueron ingresos temporales, es decir, ingresos que existen una vez y no se sabe si volverán a existir y de hecho no han existido en este año. Los excedentes del petróleo, por ejemplo, son ingresos temporales. Utilizó ingresos temporales porque incrementó sustantivamente el impuesto a la renta. Nada de eso hay ahora. Entonces, esos ingresos temporales sirven una vez y se acaban. Lo que se requiere son ingresos permanentes. Entonces, lo que hizo, más que reducir el déficit, fue esconder el déficit con ingresos temporales. Pero ahora que se acabaron los ingresos temporales, nuevamente está apareciendo el problema. Le vuelvo a insistir, para nosotros lo más importante es el impacto que va a haber en el crecimiento económico. Y con todas las penurias que estamos viviendo en el Ecuador, comenzando por la inseguridad, y por la situación de la gente, la situación de los hospitales, la tragedia de Esmeraldas, el destrozo de las carreteras ecuatorianas, de la infraestructura vial, que es un elemento sustantivo para el crecimiento económico porque permite comercialización, transporte de personas, mueve la economía, en fin. Entonces, todos esos son los problemas que tenemos que debe enfrentar el próximo gobierno. Y el próximo gobierno y los candidatos deberían estar hablando de esto.
Exacto. Por si fuera poco, estimado César, el Ecuador está debiendo 79.800 millones de dólares, sin contar los nuevos endeudamientos que está haciendo el ministro, de manera que fácilmente podemos hablar de 80.000 millones de dólares. Eso significa que en capital e intereses, por ejemplo, este año, hay que pagar alrededor un poco más de 7.000 millones de dólares. Pero en 2 años tenemos que pagar entre 8 y 10.000 millones de dólares. Y eso es un 30% de todo el presupuesto del Estado. Impagable, insostenible, peor aún sin crecimiento económico. De ahí que el Ecuador tiene que pensar en una reestructuración, como en este mismo momento lo están haciendo 11 países en el mundo que están al borde del default, es decir, al borde de la estación de pagos. Tiene que pensar en una reestructuración integral de su deuda externa. Y la mejor forma de poderla reestructurar es relacionando la capacidad de pago del Ecuador con la balanza comercial neta, exportaciones menos importaciones, para ver cuántos dólares le queda al Ecuador, y con la tasa de crecimiento económico, que es algo que propone hacer Argentina también. Pero no nos podemos dormir en los laureles. Yo hasta el día de hoy no he escuchado todavía, por lo menos de los candidatos que están ya señalados, no he escuchado a ningún candidato que hable de esto. Y de hecho me temo que buena parte de esos candidatos, lo digo respetuosamente, no tiene la menor idea de lo que se trata. No tiene la menor idea. Simplemente se lanzan de candidatos. Esto no es de improvisar. El Ecuador requiere de líderes que estén bien preparados, líderes inteligentes, valientes, honorables, y que reemplacen los intereses personales por el bien común. Si no, no salimos. Y el Ecuador tiene muy buenas posibilidades de salir porque es un país que tiene extraordinarios recursos naturales, pero que hay que administrarlos bien. Y aquí yo creo que hay que hacer un llamado también a los comunicadores. Hay que preguntarles a los candidatos cómo van a solucionar estos problemas. Por ejemplo, el tema de la deuda pública tiene un peso enorme en el presupuesto del Estado. Y mientras más pesa la deuda pública, hay menos plata para todo lo demás, menos plata para salud, menos plata para educación. Es decir, ¿qué van a hacer ustedes, candidatos? ¿Cómo van a impulsar el crecimiento económico? ¿Van a utilizar parte de la Reserva Internacional? ¿Van a diferir los pagos de la deuda que tienen el Ministerio de Finanzas con el Banco Central, que es lo que deberían hacer? 2 primeras medidas que les darían más o menos 3.400 millones de dólares, sin que se afecte la dolarización ni nada. ¿Cuáles son las ideas que tienen? Es decir, ¿cómo piensan reactivar la economía? Porque el que se diga, vamos a invertir aquí, vamos a invertir acá, vamos a invertir por allá, ¿y de dónde van a sacar la plata? Claro. Explíquenos, candidatos, de dónde sale el dinero y cómo van a enfrentar este tipo de problemas. ¿Cómo van a llegar, lo que usted acaba de decir, de manera oportuna a las poblaciones más afectadas? Usted, para darles el bono, no puede ir a pedir el título de propiedad de la casa. Esas gentes no tienen ningún título de propiedad. Es más, han perdido hasta la cédula porque todo se ha llevado, la inundación, el lodo, en fin. Entonces, hay que tomar en cuenta la situación actual de muchas familias ecuatorianas que no tienen ni siquiera comida en Esmeraldas. Esmeraldas es una provincia postergada desde hace muchos años, no solamente ahora. Ahora está semidestruida y la gente está pasando muy mal. Yo he visto en los reportajes que dan en las plataformas digitales gente que no tiene comida. Algunos están haciendo ollas comunales, pero no alcanza para todos. Entonces, el socorro tiene que ser oportuno, inmediato y consistente. Esto es lo primero, salvar la vida de la gente, reactivar la economía. Después pensamos en lo demás. Hay que pensar en lo demás, pero hay que dar prioridades y sentido social a la economía. No es cuestión de seguir acumulando recursos mientras la gente se está muriendo, como ocurrió en la pandemia, que prepagaron 2.000 millones de dólares mientras la gente estaba muriendo en las calles, ¿no? Porque no había medicinas, no había cómo defenderse de la pandemia. Y ni siquiera había cómo enterrar a la gente. Acuérdense de la tragedia que se vivió. Entonces, hay que priorizar el destino a los recursos y tomar los recursos que tiene el Ecuador donde los tiene, pues, porque no se puede hacer programas con recursos inexistentes, sino con lo que tiene el Ecuador. Ya quisiéramos tener un fondo de ahorro de 2.000 y 3.000 millones. Entonces no estaríamos pensando en tomar recursos de la Reserva, en diferir el pago de la deuda al Ministerio de Finanzas al Banco Central. Estaríamos tomando recursos de un fondo de ahorro, pero no tenemos ese fondo de ahorro. Y los mercados internacionales están cerrados para el Ecuador. Y están cerrados para el Ecuador desde la época del señor Moreno. Desde la época del señor Moreno se cerraron los mercados para el Ecuador. No tenemos ese financiamiento. Lo que se puede obtener es financiamiento multilateral,
Pero ese financiamiento multilateral no alcanza para las necesidades. Si el Ecuador hace un convenio con el Fondo Monetario Internacional, tiene que seguir en más de lo mismo. Nos dijeron que iban a ordenar la casa, pero mire lo que ha pasado. Es cuestión de mirar las cifras que publica el Banco Central. Volver a los equilibrios macroeconómicos, nos dijeron. No se ha vuelto para el equilibrio macroeconómico. Hasta el día de hoy no hay equilibrio macroeconómico. Pero esa contracción sustantiva de la inversión, esa restricción de la política económica, una política económica totalmente contractiva con el programa del fondo, ¿qué es lo que hizo? Asfixiar la economía, asfixiar el crecimiento económico, asfixiar el empleo. Ecuador es el único país que luego de 2 años de la pandemia, cuando la economía entró en colapso y cayó precipitadamente, perdimos 8.000 millones de dólares, más de 8.000 millones de dólares en el año 2020, peor año de pandemia. Es el único país que en 2 años no ha recuperado el nivel prepandemia del año 2019. Porque sumando el año, la recuperación, no crecimiento económico, rebote económico, del año 2021 y 2022, todavía no alcanzamos el nivel que ya teníamos del Producto Interno Bruto en el año 2019. No alcanzamos el nivel de empleo adecuado que ya teníamos en el año 2019, a pesar de que el año 2019 no fue un buen año, porque fue cero crecimiento económico. Entonces no podemos continuar con una economía en esta dirección y hay que dar prioridad a la gente, primero a la gente, sin descuidarse, ¿no? Sin descuidarse de la responsabilidad fiscal, que es importante. Pero primero está la vida de la gente y la posibilidad de que por lo menos tengan unos hospitales donde curarse, que los niños tengan donde ir a estudiar por lo menos en condiciones razonables, que no existen esas condiciones en el Ecuador. Que los muchachos universitarios no se queden fuera de la universidad. 80.000 personas, 80.000 jóvenes no tuvieron acceso a la universidad y por falta de cupo. ¿No? Usted puede eliminar todos los exámenes, pero si no tiene cupo, es decir, recursos para incrementar la matrícula, entonces no vamos a ningún lado. ¿Cómo puede ser posible que 120 adultos a 140 adultos hayan fallecido porque no se podían hacer diálisis y más de 100 niños hayan muerto porque no habían las medicinas anticancerígenas? ¿Ese es el Ecuador? ¿Ese es el Ecuador del Estado mínimo que hay que seguir? Entonces hay que ver bien por quién se vota y quiénes están en condiciones de dirigir este país. ¿Cuáles son los equipos de gobierno y en este caso los equipos económicos, o vamos a tener más de lo mismo? Yo no he escuchado a los candidatos hasta el día de hoy realmente hablar de las cosas que hay que hablar, pero además tampoco les he escuchado a los periodistas que les pregunten lo que se debe preguntar. Bueno, esperemos que terminen las inscripciones de candidaturas para que exista un diálogo abierto y franco y el Ecuador pueda ver pues a quién está eligiendo, para no meter la pata nuevamente. Totalmente de acuerdo, economista, y es una tarea y con eso nos quedamos en esta entrevista, de que es importante que los candidatos nos den claras luces de qué van a hacer a nivel económico, porque lindo es hablar de voy a combatir la seguridad, yo soy preparado, yo soy soldado, yo soy esto, yo lucharé contra la corrupción, sí, pero ¿cómo? ¿Y con qué plata? Si lo que queremos es saber cómo va a estar la economía del país y cómo queda y cómo la recibe y qué va a hacer para mejorarla. Estimado economista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Su mensaje final a la ciudadanía. Bueno, no, gracias a ustedes, gracias a la ciudadanía por habernos escuchado, a pedirles que Dios les bendiga a ustedes y Dios bendiga al Ecuador. Muchísimas gracias, economista. De igual manera, que Dios le bendiga. Un abrazo y gracias siempre por estar dispuesto a darnos estos análisis económicos.